Muy buenos días. Espero se encuentren bien y con salud. A nombre de la Asociación Latinoamericana de Archivos, la ALA, le doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy en directo por Facebook Live. Antes de comenzar este conversatorio, quiero agradecer la presencia virtual de doña Antonia Heredia, miembro honorario de la ALA y teórica de referencia de la archivística iberoamericana. Les saludamos y aprovechamos para invitar a todos los presentes a inscribirse a la clase magistral, la terminología archivística, conceptos y usos que impartirá Antonia Heredia para clausurar el programa de capacitación 2020 en la ALA. Este va a tener lugar el próximo jueves 26 de noviembre a las 16 horas de España. Para más información pueden consultar la página de la ALA, www.alaarchivos.org. A continuación damos inicio al conversatorio Problemática del tráfico ilícito del patrimonio documental en Iberoamérica. Este conversatorio surge en el marco de los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito de Patrimonio Documental de la y tiene por objetivo socializar y visibilizar este flagelo mundial de los bienes culturales, en particular al patrimonio documental iberoamericano. El grupo de trabajo reconoce que Iberoamérica ha sido una de las regiones más afectadas por este fenómeno, teniendo en cuenta que gran parte de su patrimonio cultural está asociado al Estado y a la Iglesia, y que recientemente ha prosperado al coleccionismo de particulares, lo cual ha obligado a las entidades encargadas de su custodia a revisar su normativa y a unirse a organismos internacionales en contra del tráfico ilícito de bienes culturales. Hoy tenemos distinguidas personalidades del ámbito iberoamericano, titulares todos ellos de archivos nacionales, a quienes agradecemos el inmenso privilegio de poder contar el día de hoy con su presencia. Agradecemos particularmente su disponibilidad para compartir su perspectiva como custodios del patrimonio documental de sus países en torno a esta compleja problemática que lamentablemente nos afecta a todos. En este sentido, doy la más cordial bienvenida a la doctora Emma de Ramón Acevedo, directora y conservadora del Archivo Nacional de Chile y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, al doctor Severiano Hernández Vicente, subdirector general de los Archivos Estatales de España, y al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación de México y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito de Patrimonio Documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Les explico primeramente lo que va a ser la dinámica. La dinámica de este conversatorio será la siguiente. Inicialmente, solicitaré atentamente a los titulares de los archivos que hoy nos acompañan de Chile, de México y España, que nos compartan sus percepciones y causas de la problemática en el contexto de sus respectivos países. Cada una de sus intervenciones contará con 10 minutos de exposición, en la cual tendré el papel, siempre ingrato, de tratar de asegurar que el conteo del tiempo no exceda el límite establecido, con el apoyo, por supuesto, de la Secretaría Ejecutiva de la ALA, nuestro muy querido Marco Enríquez. En una segunda ronda de intervenciones, a los titulares que les pediré que nos compartan nuevamente, pero esta vez sus reflexiones sobre la solución a la problemática. Nuevamente con una intervención cada uno de 10 minutos. Para lo que son las preguntas que tengan todos ustedes, podrán interactuar con la plataforma y de tener tiempo daremos un espacio para respuestas de nuestros distinguidos invitados. Sin más demora, cedo la palabra a la doctora Emma de Ramón Acevedo. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias y un cordial saludo a todos y a todas. Bueno, cuando me invitaron a participar en este conversatorio, la verdad es que inmediatamente dije que sí, así como cuando surgió la idea de hacer este grupo de trabajo sobre tráfico ilícito, porque creo que, como dijo Renata, la presentadora hace un minuto, es uno de los grandes males que nos aquejan a todos los archivos, no solo los archivos generales y nacionales en Iberoamérica. La verdad es que a diario prácticamente nos tenemos que enterar a través de las plataformas de venta de artículos
de diversos documentos del más variado tipo, de la más variada época, data, que están a la venta y que son digamos, el gran banquete de muchos coleccionistas privados y que están al alcance de ellos además, porque no son precios inalcanzables. Probablemente hoy comprar una obra de arte, por ejemplo, es algo absolutamente prohibitivo. Además que es muy difícil de traficar, ¿no? Es muy fácil de descubrir en una aduana que se está transportando, por ejemplo, una escultura, una pintura, pero no así un documento o un grupo de documentos, porque pasan fácilmente como un cuaderno o dentro de una carpeta, es muy fácil de traficar. Por lo tanto, en realidad eso hace que un documento de algún prócer, por ejemplo, de nuestra independencia, que son de los más cotizados que existen en el mercado, sea de muy fácil tráfico entre nuestras fronteras. Por 1000 partes pasan estos documentos y van pasando de país en país hasta que finalmente entran en estas plataformas y son vendidos, como todos ustedes saben, tanto en Europa, en Asia, en la misma América. Y hacen unos itinerarios increíbles porque finalmente desde cualquiera de nuestros repositorios terminan siendo vendidos en los lugares más increíbles. Em, Eso implica para nosotros, en realidad no para el archivo específicamente, sino en realidad para cada una de nuestras naciones y para el patrimonio de nuestras naciones, una pérdida increíble, muy, muy grave. ¿Por qué esa pérdida? Porque finalmente la serie documental en la que esa carta o ese expediente estaba inserto queda trunca. Y con eso, una de nuestras funciones, que es la fundamental de cualquier archivo, que es el dar acceso a una documentación que en un origen que estuvo completa, queda permanentemente truncada y ya los investigadores no pueden ver el conjunto, sino que ven parte de ese conjunto. Y con eso se perjudica no al archivo, reitero, sino a la memoria de todo un país. Y eso es lo grave, gravísimo en realidad. Y esto es lo que nosotros conocemos en jerga, por lo menos en mi país, como el robo hormiga, ¿no? Porque van uno tras otro, una hoja un día, otra hoja otro día y así, de tal manera que al final termina siendo una gran cantidad de documentos que van saliendo de esta forma que yo les describía. ¿Quiénes son los que van hurtando este patrimonio? Claro, los usuarios, a veces personas digamos, inescrupulosas que vienen y consultan nuestros documentos, nuestra imposibilidad nuestras colecciones son tan grandes, nuestro acervo es tan inmenso, cualquiera de nosotros, incluso el archivo más pequeño, tiene una cantidad enorme de documentos, miles de metros lineales, por lo tanto es muy difícil que nosotros tengamos, por ejemplo, todo digitalizado o, como ocurría antes, microfilmado, de tal manera que no entreguemos el documento original muchas veces a los usuarios. Entonces claro, hay muchas personas que tienen acceso a documentos que eventualmente podrían tener un valor ya no secundario por el valor histórico, ¿no? Sino incluso terciario por su valor económico en estos mercados. Y que tienen un mercado, que hay personas que están interesadas en comprarlo. Y entonces nosotros, podrían ustedes decir cándidamente, prestamos estos documentos en la sala y estas personas a través de miles de métodos van sacando, hurtando estos documentos. Esa es una forma. Pero hay otra. Y personalmente cuando yo dirigía el archivo histórico me vi enfrentada a esa forma que es la más terrible, la más dolorosa, que es el hurto interno de documentos, es decir, que funcionarios del propio archivo tentados con muy poco dinero muchas veces, como nuestros archivos tienen pocos recursos y nuestros sueldos no son muy altos generalmente,
Finalmente vienen algunas personas que comienzan lentamente también a horadar la ética de algunos funcionarios y les ofrecen altas sumas por documentos que esta vez son muy valiosos, ¿no? Por volúmenes completos a veces, por específicas cartas, por ejemplo. Ese es un robo por encargo que generalmente nos demoramos además mucho en encontrar. Todos nuestros hurtos nos demoramos en encontrar, pero ese particularmente. Lo encontramos, claro, pero generalmente cuando han pasado meses, porque no lo encontramos porque vamos haciendo inventarios, vamos haciendo revisiones, vamos haciendo nuestro trabajo y de repente decimos qué pasó con esto que estaba y ahora ya no está. Eh, Evidentemente no podemos mirar todos los días, por ejemplo, en nuestro caso en Chile, los 40 y tantos metros lineales de documentación que tenemos. Volumen por volumen, hoja por hoja, es absolutamente imposible. Por lo tanto, ocurren estas situaciones casi fortuitas en que hacia atrás a ver cuándo fue la última vez que lo vimos, que estaba. Y eso generalmente fue hace un año, a veces incluso más, la última persona que lo pidió. Y empiezan grandes investigaciones, llega la policía, etcétera, y generalmente las dudas caen sobre el director. Hemos tenido muchas veces que lamentar renuncias de directores por estas situaciones. eh, y claro, con eso también el propio archivo pierde, porque finalmente no tenemos en realidad cómo evitarlo, no hubiéramos podido evitarlo, porque evidentemente quien está haciendo el hurto no va a demostrar. El ladrón no hace todo lo posible porque uno no lo descubra, ¿no? Esa es la lógica. Em, y luego, finalmente, no hay la suficiente, en general, no hay muchas posibilidades nuestras de demostrar que esos documentos son nuestros. Además, el que muchas veces son documentos antiguos, habitualmente nuestros esfuerzos como archivos van a los documentos más contemporáneos porque son los que piden la ciudadanía con más asiduidad. Eh, Eso implica que muchas veces los documentos antiguos, los del siglo XIX particularmente, a veces más antiguos, van quedando un poco con las catalogaciones y las descripciones que se hicieron hilo tempore, ¿no? Y eso implica que no tenemos todos los métodos actuales, la fotografía, las digitalizaciones, las especificaciones, las descripciones tan acuciosas que se hacen hoy en día para ese tipo de documentos. Entonces, la verdad es que estamos siempre frente a una situación muy difícil de solucionar. No tenemos las posibilidades reales de enfrentarla con toda la efectividad que nos gustaría enfrentarla. Y claro, en el fondo el país, cada uno de nuestros países va enfrentando esta situación como puede. Tal vez en la vuelta vamos a poder decir qué hemos hecho en Chile y a nivel también de la ALA para tratar de enfrentar esta situación. Me quedo hasta aquí, muchas gracias. Doctora Emma de Ramón, muchísimas gracias por su valiosa intervención. Quisiera ceder ahora la palabra al doctor Severiano Hernández Vicente. Por favor, doctor. Sí, hola, buenas tardes. Buenas ¿Se me tardes. oye bien? Se le oye perfecto. Vale, muy buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias a los organizadores de este conversatorio, porque me parece que es un tema candente y de una importancia capital para todos nosotros. Bueno, creo que la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, Emma, ha tocado algunos de los puntos que están muy claves. Desde luego, esto no se produciría estas situaciones si no hubiera mercado y si no hubiera otra cosa que es fundamental, que es el afán del coleccionismo. Yo quiero recordar, que aunque no afecta tanto a los archivos, como es yo creo que internacionalmente conocido, algo que se produjo en los años 30, en el que participaron 3 destacados intelectuales, como fueron Vicente Huidobro o Vicente García Huidobro Fernández, un chileno,
un peruano, creo que bastante conocido, como fue César Vallejo, y un español también bastante conocido, como fue Juan Larrea, que participaron en todos los sismos. Bueno, estos es conocida como, inclusive llegaron, ayudados por la esposa de Vallejo, a fletar un barco y se trajeron unas colecciones fantásticas de cerámica inca que se establecieron en España en los años 30. Eso ni más ni menos en el lenguaje común sería un expolio descarado al patrimonio cultural del país en el que se perpetró. Pero bueno, esto evidentemente los países tienen unos estadios de desarrollo y desde luego el mundo de la cultura es un fenómeno que yo creo muy propio de las sociedades contemporáneas, porque entre otras cosas las preocupaciones de las sociedades en general y de todos nuestros países desgraciadamente han sido otras, salvo determinadas clases o grupos sociales. Por tanto, uno de los problemas que hay es el tema del mercado. Otro es el tema también del coleccionismo, es decir, la existencia de gente que desea hacerse con esos bienes culturales por diversas razones, bien por fetichismo, bien por, en fin, también inclusive, porque ahora lo estamos viendo en las grandes inversiones que hacen gente como Bill Gates, etcétera, por invertir en ese patrimonio, etcétera. Pero yo creo que aquí hay varios problemas. Uno es el retraso en el desarrollo cultural de los países y, por tanto, es decir, valoramos mucho la cultura, valoramos mucho tal, pero fundamentalmente lo que estamos valorando en general en todos los países, y aquí no hago distinción, lo que estamos valorando es aquello, la cultura de masas, es decir, aquello que las masas, que atrae masas y sobre todo que atrae dinero. Y esto del patrimonio documental y, si me apuran, también del patrimonio bibliográfico, es decir, somos los patitos feos del patrimonio cultural, y eso es muy evidente. Sobre todo en estos momentos en los que el turismo y el negocio se han asociado mucho a una oferta en la cual también las instituciones culturales desempeñan un rol muy importante. Eso unido a algo que es también consustancial, que es el nivel de profesionalidad de las plantillas, de las personas y las exigentes, las cualificaciones profesionales de quienes prestamos servicio en los archivos. Yo no voy a entrar en otras instituciones, pero sí que esto, por otra parte, también el fenómeno de las remociones, de las cesantías, con cambios constantes en función de los equipos de gobierno. En vez de valorarse una línea de trabajo o un proyecto institucional, pues se valoran a veces más las afinidades o faltas de sintonía con los gobernantes, etcétera. Y sobre todo, algo que es muy importante, que son las herramientas de control del patrimonio en las instituciones culturales, como, es decir, en la mayor parte de los países carecemos de pues algo que hemos insistido mucho, que es en la necesidad de disponer de un censo donde sepamos cuáles son los bienes culturales que tenemos en los archivos. De ahí en que, lo veremos en la siguiente fase, sea importante destacar este tipo de herramientas. Y por otra parte también, algo que es esencial, que es la legislación. Tiene que haber, unido a la profesionalidad y a la consideración, tiene que haber una legislación. Si yo le preguntara a ENMA, por ejemplo, si el archivo personal de un escritor forma parte del patrimonio cultural o del patrimonio histórico de Chile, pues a lo mejor, si alguien me preguntara a mí si el patrimonio documental de un premio Nobel como Vicente Aleixandre o cualquier otro premio Nobel forma parte del patrimonio, es decir, Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, pues tengo que decir con cierto sonrojo que, según la legislación española, no forma parte del patrimonio histórico documental. ¿Por qué? Pues porque son archivos privados en los cuales solamente pasan a formar parte del patrimonio histórico del país a partir de 100 años. Eso determina, y es en el mejor de los casos, porque hay en muchos países de nuestro ámbito cultural en el cual los archivos privados o los documentos privados no forman parte del patrimonio que tiene algún grado de protección. Y luego, evidentemente, la falta de instrumentos técnicos adecuados en los centros, en las instituciones culturales, en los archivos. Y algo que Emma mencionaba antes, es decir, la facilidad que hay en el mover
un bien de esta naturaleza. Es decir, es muy fácil, bastante complicado desmontar un cuadro o un óleo por sus dimensiones, etcétera, etcétera, y meterlo y pasarlo por una aduana, entre otras cosas porque al dar los rayos, pero sin embargo todo el mundo tiene papeles y tiene carteras y tiene, bueno, yo os voy a contar algo que tuve una experiencia hace años, es decir, con ocasión además os lo voy a decir, con ocasión de un premio, de un doctorado honoris causa que se concedió en mi universidad a uno de los padres de los próceres de la Unión Europea, le regaló al rector de la universidad un ejemplar de un libro editado en mi ciudad en 1525. ¿Qué es lo que hizo? Pues lo compró en Italia, lo metió en su cartera, llegó a Madrid, lo pasó por la aduana, se lo entregó al rector y el rector me lo entregó a mí. Y ahí, bueno, pues así por gloria. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente este tipo de cosas, como muy bien ha expuesto Emma, pues entre otras cosas porque hay falta también de formación en las policías o en los equipos de policía, a pesar de que, como tuvimos ocasión de un seminario el primer seminario que tuvo lugar en Colombia, en Bogotá, en el Archivo General de la Nación, evidentemente también Interpol ya va contando con algún tipo de herramientas para controlar esto. Ahora, yo sí quiero deciros algo. Los colombianos, los bogotanos especialmente, sabéis que, por ejemplo, ahí había un mercado inmenso de obras y de bienes, de libros que sufrieron la desamortización, fruto de la desamortización de los conventos y monasterios eclesiásticos. Todavía supongo que sigue existiendo ese mercado de libros de segunda mano que evidentemente tienen unos sellos de procedencia. Bueno, si en el país hay tolerancia y hay cierta tolerancia con esto, pues los bienes se mueven sin problema. Cuando hay más control, pues lo que suelen hacer las personas que venden, están metidos en este mundillo, es borrar esos sellos o inclusive cortar determinadas páginas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto eran las cosas que quería plantear, es decir, por una parte la profesionalidad, los cambios en los equipos directivos y por tanto la necesidad de tener plantillas estables y profesionales, el que haya instrumentos de control en los centros, en los archivos, la necesidad de que la formación de los archiveros responda a las necesidades del patrimonio que hay que conservar, el que el país cuente con legislación determinada y después también que haya herramientas que protejan ese grado de sensibilidad que defiendan lo que es el patrimonio cultural de un pueblo. Porque si no, estamos al albur de los grandes coleccionistas y no podemos competir, y esto es muy evidente en algunos países de América, por ejemplo, pues supongo que Carlos podrá hacer referencia a la presión, pero no solo ahí, sino en España y en todos los lugares, la presión que meten las grandes universidades y las grandes coleccionistas de archivos. Yo más adelante me referiré, por ejemplo, a cómo nosotros adquirimos el archivo de la gran editora del boom de la literatura iberoamericana, que es Carmen Balcells, y cómo, por ejemplo, la pequeña hecatombe que ocurrió en Colombia con el tema de la venta por parte de la familia de García Márquez a una institución norteamericana de su archivo personal. Es decir, yo creo que esto son cosas que nosotros tenemos que ir perfeccionando y este tipo de encuentros deben servir para eso. Yo me quedaría aquí porque lo que quería era anunciar los temas y después dar paso también a mis compañeros. Muchas gracias. Perfecto. Doctor Severiano Hernández, muchísimas gracias por la importante contribución que nos da el día de hoy. Y cedo ahora la palabra al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días. Agradezco su participación en este conversatorio Problemática del tráfico ilícito del patrimonio documental en Iberoamérica. Sin duda, una de las principales preocupaciones a nivel internacional y regional y que en definitiva se ha situado como un tema prioritario para el Archivo General de la Nación de México. Saludo cordialmente a la doctora Emma de Ramón Acevedo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA,
y a los integrantes del grupo de tráfico ilícito del patrimonio documental GETID, con quienes trabajamos regularmente para desarrollar estrategias de prevención de esta mutilación a la identidad y a la memoria de nuestros pueblos, y a quienes agradezco su persistencia y empeño. Con frecuencia me piden conocer el tamaño de la afectación del tráfico ilícito. Esta compleja estimación, pues compleja de determinar ante un ilícito, porque pues un ilícito precisamente es vinculado al patrimonio documental que implica la existencia del encubrimiento, por lo que la identificación de los registros sería siempre inconclusa. Sin embargo, las estimaciones mundiales sobre el tráfico de bienes culturales, en el cual está incluido el patrimonio documental, tiene un valor estimado que oscila entre los 6,000 y 8,000 millones de dólares estadounidenses anuales, según la UNESCO. Francamente, yo me pregunto, ¿cómo lo saben, no? El valor de nuestra memoria es incalculable. Entiéndanme, por favor, no es en lo que la vendieron, es la pérdida de la historia de un pueblo, que obviamente no tiene precio. Por lo pronto, podemos decir, sin lugar a dudas, que la causa principal de la problemática a nivel mundial es que es más importante la divisa de hoy que la riqueza cultural colectiva de los últimos siglos. En cuanto a México, más que las causas de la problemática, podemos hablar de los principales promotores de este flagelo. Principalmente percibimos parte del problema en la venta de documentos cuyo contenido resulte de importancia para el conocimiento de la historia nacional en manos de particulares. Si bien la venta de archivos privados no está tipificado por la ley, es ciertamente inmoral. Sí despoja a la memoria del pueblo. Esta sabemos que acabará con el mejor postor en el mercado internacional, pero posiblemente nadie más tendrá acceso a ese conocimiento. Es cierto que el Estado mexicano ha impulsado políticas públicas encaminadas a su conservación, como es la facultad del Archivo General de la Nación, de autorizar la salida del país de documentos relacionados con la historia de México. Sin embargo, no pasa desapercibido que los documentos privados que son vendidos en el país no deben salir del mismo. Más aún, no existe una política que obligue a los particulares a que los documentos privados que son vendidos sean reproducidos de manera fiel para su difusión y conocimiento de la historia. Tras esta posibilidad de venta se esconde mucho del tráfico ilícito, disfrazado de una venta de bienes privados, y a esto habrá que sumarle el poder de mostrar el origen del mismo. Debemos comprender que la ruta del tráfico por lo general implica la salida del país y su venta entre particulares, pero solo en algunos casos a través de casas de subasta. Llega a manos de coleccionistas cuya importancia es ajena a la finalidad de los archivos de salvaguardar la memoria de los pueblos para la posteridad y para los investigadores que la utilizarán como fuente primaria de información. De hecho, son casi siempre los historiadores o académicos los primeros en advertir la venta de documentos que saben pertenecen a algún archivo porque trabajaron en ellos. Al respecto, aprovecho para externar nuestro profundo agradecimiento con los diversos académicos mexicanos que recientemente han manifestado una preocupación genuina por la venta programada de diversos documentos con valor histórico para nuestra nación a través de distintas casas de subasta. Lo anterior me lleva al verdadero problema de mostrar el origen. Ese es
uno de los principales problemas. Los escasos recursos económicos, la más de las veces y otras también, la pobre cultura archivística que transparenta el estado de abandono en el que se encuentran nuestros archivos. Sin instrumentos archivísticos, inventarios topográficos, registros de ingreso, registros de préstamo y o consulta, transferencias, descripciones, reproducciones digitales, es decir, sin evidencia de su existencia que permita demostrar el origen, todo ello nos hace convertirnos en los principales cómplices del delito, pues no habrá manera de demostrar si pertenecía o no al acervo de un determinado archivo, o si de verdad se trata de un documento en manos de particulares. Además, la primera pregunta de toda fiscalía es: ¿cuándo desapareció y quién es el último en haber estado en contacto con el documento? Por otra parte, se solicitarán peritos para demostrar que se trata del mismo documento, sin los elementos. ¿Contra qué contra qué van a cotejar? Bueno, no vayamos más lejos. Sería un milagro si alguien advierte en kilómetros de documentación apilada en bodegas y sin sistema de catalogación y tecnologías de punta para su ingreso y egreso de los depósitos, la ausencia de un expediente. Si a esto sumamos que las casas de subasta no exigen proveniencia del bien en ninguna legislación de ningún país, acabamos de entender este misterio, que es, según yo, el triángulo de las Bermudas de los archivos. Es la posibilidad de venta de particulares sin reproducción, más el abandono de archivos sin instrumentos archivísticos, más no existencia de proveniencia de bienes en compradores. Ese triángulo da igual al tráfico ilícito del patrimonio documental. No menos importante que nuestros tres promotores anteriores es el desconocimiento de su valor, la ignorancia en el reconocimiento del patrimonio documental como un bien cultural. Por otra parte, también hace falta políticas, criterios y lineamientos nacionales de denuncia, preservación y custodia, así como protocolos ante los extravíos. En el caso mexicano, la promoción de políticas públicas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos, rendición de cuentas y archivos, constituyó un paso importante para la consolidación de políticas públicas eficientes en gestión documental. También es necesario establecer estrategias ante estos delitos y el reconocimiento de los actores en procedimientos transversales, la actuación desde la denuncia, demostración de origen, autenticación de procedencia, negociación de cooperación internacional, persecución contra quienes resulten responsables del ilícito, entre otras muchas acciones. Como director del Archivo General de la Nación en mi país, creo firmemente que tan amplias como nuestra imaginación y voluntad son las posibilidades auténticas auténtica de cooperación en el ámbito de la archivística, entendida como soporte imprescindible del combate a la impunidad, que permite el ejercicio de la ética pública, de la memoria, la verdad, la justicia, la conciliación y el compromiso con nuestro patrimonio. En fin, debemos tomar acciones de manera pronta y eficaz para detener el olvido, saqueo y abuso que han sufrido los archivos. Además, debemos tomar conciencia de la importancia que tiene hoy en día el desarrollo de instrumentos jurídicos que terminen
o al menos hagan lento el tráfico ilícito del patrimonio documental. Gracias, por el momento es todo. Doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, muchísimas gracias por su relevante aportación a este conversatorio. Y pues yo quisiera aprovechar, una vez que hemos atendido a estas 3 extraordinarias intervenciones, procurar hacer una breve síntesis de lo mismo. Considero, en general, que los archivos nacionales del día de hoy de estos 3 países consiguieron exponer las dificultades, los desafíos que representa esta lamentable problemática en sus países, pero en donde sobre todo lo que hemos podido apreciar es una problemática común. Por principios de cuentas, es evidente que el combate al tráfico ilícito de patrimonio documental es una preocupación recurrente para cada uno de estos encargados en su defensa, en la protección, todos ellos responsables de conservar documentos de valor histórico y cultural. Pudimos advertir que consideran que el valor del patrimonio documental es inestimable. Sin embargo, no parece haber estudios que permitan calcular el valor real, el valor confiable de lo que representa este ilícito, el tráfico ilícito de patrimonio documental. Pero lo más importante es que, en general, hay un desconocimiento en el mundo de su valor. Y esto no permite visibilizar la urgente necesidad de invertir en una apropiada custodia. Se percibe que este desafortunado fenómeno tiene su principal causa en lo que se ha convertido en uno de los delitos transnacionales más lucrativos y, como nos diría el doctor Severiano, atizado por el afán del coleccionismo o por la inversión, que puede representar en todo caso. Que, citando también a lo hoy expuesto por el doctor Ruiz Abreu, se reduce a que es más importante la divisa de hoy que la riqueza cultural colectiva de los últimos siglos. A pesar de los esfuerzos legislativos que nos han compartido el día de hoy cada uno de estos países por proteger la riqueza cultural de su nación, aún parecen faltar políticas, criterios, lineamientos en mayor y menor medida en cada uno de estos países, así como protocolos ante extravío. La principal defensa, creo que todos estuvieron de acuerdo, es la demostración de existencia, para la cual la pobre cultura archivística, el bajo nivel de profesionalización de la plantilla laboral y su constante rotación y la falta de recursos económicos destinados a mejorar las condiciones de los extensos archivos, así como la falta de instrumentos de control y consulta y la inexistencia de reproducciones digitales, deja una importante brecha que torna a involuntaria y muy desafortunada complicidad. La sencilla movilidad y transferencia de los documentos, según nos relatara la doctora Emma de Ramón y nos volviera a comentar el doctor Severiano Hernández, exige mejores métodos de control de acceso y de consulta. También se advierte la falta de instrumentos de comparación internacional deficientes, sobre todo para la recuperación, así como una intensa necesidad de difundir la importancia y el valor de los archivos en general, e involucrar sobre todo a una sociedad involucrada pues con su cultura, con su riqueza cultural y en la comprensión de que que es su patrimonio, no debería de estar en manos ajenas. Difícilmente permitiría la sociedad hacerlo si hubiera de verdad ese entendimiento de que esta es tu riqueza. Pasamos pues con este breve resumen a una segunda ronda de intervenciones en donde los titulares nos puedan compartir ahora sus reflexiones sobre la solución que prevén para esta problemática, recordándoles nuevamente que cuentan con 10 minutos por intervención. Y pues para iniciar esta ronda quisiera pedirle al doctor Severiano Hernández nos pueda compartir sus reflexiones. Adelante, doctor Hernández. Doctor Hernández, no lo estamos escuchando, no sé si a lo mejor está... Perdone que tenía cortado el sonido para no interferir. No. Vamos a ver, la primera cosa que quería decir es que antes de entrar en este tema, sí quisiera tocar dos cuestiones que me parece que nos hemos saltado. Por una parte, hemos hecho
mención al tema o la necesidad al tema de la legislación. Pero hay un tema que me preocupa mucho, que es el tema, cuando esto ocurre, cuál es también la posición de alguna manera Carlos lo ha mencionado, en el tema, al abordar el tema de los peritajes y de las intervenciones judiciales. A mí me da mucho miedo las interpretaciones que hacen los jueces de determinadas cuestiones. Es decir, usted tiene normalmente un principio que es fundamental, y es que cualquier ciudadano es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad. Y entonces aquí, en materia de archivos, como muy bien ha expuesto Carlos, y tal, es decir, nosotros tenemos que demostrar que eso forma parte del acervo del país. No, mire, usted lo que tiene que acreditar es que precisamente no forma parte del acervo del país. Por tanto, también es el total desconocimiento del mundo judicial o del Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial, en la legislación del patrimonio histórico y de la legislación de las materias de lo que es patrimonio cultural. Este es uno de los grandes hándicaps que hay también. No solamente es un desconocimiento por parte de algunos sectores de la policía, y que conste, por ejemplo, como pudimos constatar en la reunión que mantuvimos, el primer encuentro sobre este tema que mantuvimos en Colombia, en Bogotá, que no solo la policía va desarrollando mecanismos, sino también. Y luego la segunda cuestión es quiénes son los peritos. Evidentemente, este es un fenómeno. Miren, hay un país de América Latina que no voy a mencionar, donde en este mes nosotros hemos tenido 6 intervenciones con la policía, tanto de España como la de Portugal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay ha habido una constante labor de expolio continuado durante años. Y esto es algo que, en fin, es tremendo. Pero sobre todo es que, vuelvo a insistir, ¿cuáles son los mecanismos de control? Pues mire, el mecanismo de control es que, como antes manteníamos la tesis de que los archivos, los documentos son diferentes y que no hay posibilidades, pues que no era posible compartir los repositorios. Ahora, afortunadamente, hemos dado un paso, es decir, eso es una de las herramientas que es fundamental. Antes, los colegas, nuestros antepasados en la profesión, decían, coño, esto es valioso, hay que guardarlo y que nadie se sepa que está aquí para que no desaparezca. Bueno, ahora tenemos la mentalidad contraria, yo al menos tengo la mentalidad contraria. Es decir, vamos a divulgar que esto lo guardamos aquí de tal manera que nadie se atreva a robarlo, porque todo el mundo sabe que la constitución de tal o de cual o de no sé qué o tal documento forma parte del patrimonio de tal país. Pero es que esto además es una constante histórica, porque si no, es decir, yo le diría es decir, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en México con el Códex de Esdrensis, o el Códice de Madrid, o el Códice Florentino, etcétera. Es decir, estamos hablando de las obras de Bernardino de Sahagún o de Bernardino de Rivera, por ejemplo, que es uno de los grandes antropólogos de principios del 16. Esto quiere decir que esto es una vieja historia, es decir, lo que pasa es que ahora no solamente es una vieja historia, sino es una historia lucrativa. De tal manera que si oye hablar a los miembros de la policía, dicen que sitúan el tráfico de estos bienes pues muy por detrás del tráfico de armas, al mismo nivel que el tráfico de drogas o el tráfico de personas, es decir, de la prostitución. Por tanto, hombre, a mí me parece un poco exagerado, pero desde luego son de las cosas que en este momento le está generando pingües beneficios a la organización. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es profesionalizar las plantillas. Y en ese sentido yo tengo que felicitar a Emma de Ramón y a los compañeros que en este momento están un poco marcando las líneas de ALA en el sentido de apostar claramente por la formación de los profesionales. Este es un tema claro. Es decir, si queremos tratar adecuadamente el patrimonio, tenemos que formar profesionales que sepan tratar adecuadamente el patrimonio. La segunda cuestión, ¿qué es lo que tenemos que construir? Pues tenemos que construir repositorios y establecer no ya, este es uno de los grandes cambios que se produjo ya no ayer ni antes de ayer, sino en el año 90, cuando se aprueba la norma ISAG y la nueva filosofía, es decir, de la descripción multinivel, y la descripción multinivel que no se concibe para hacer instrumentos en papel, sino para trabajar en sistemas automatizados de información, sistemas automatizados de información que permiten el intercambio de la información entre sistemas de información automatizada. Es decir, no solamente a través de los repositorios, sino también a través de los recolectores de información. Pues evidentemente, y esto lo hemos hablado sobre todo en
en el campo de la cooperación que mantenemos con el programa de SEGIF, es precisamente, seguramente, lo que habría que llegar es a un punto de poder elaborar, estar en condiciones de poder elaborar un recolector de información de tal manera que todos sepamos dónde están las cosas. Porque además hay otra cosa que es muy, muy importante. A veces, y esto forma parte del desconocimiento de las cosas, uno oye hablar a algunos colegas y dice, no, es que, por ejemplo, a no sé quién nos robaron los documentos los colombianos y los españoles. Oiga, mire, no. Vamos a ver, efectivamente, yo no voy a negar la colonización de los españoles, porque eso es una realidad como un templo. También suelo añadir que los que fueron para allá fueron los suyos, no los míos. Los míos se quedaron en España. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero lo que es muy importante es que lo que España se trajo es los órganos centrales de la colonización. Los municipios, las notarías, los regimientos, etcétera, etcétera, todo eso, el patrimonio está ahí. Pero también, no solamente, es decir, ahora mismo hay un comercio de manuscritos de escritores, de personas de la cultura, de filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no les digo, y estamos hablando de países con un cierto desarrollo archivístico, es decir, Colombia tiene uno de los mejores archivos nacionales del mundo, Chile tiene una tradición, Perú tiene una tradición, Argentina pues intenta, pero pensemos en países donde el sistema archivístico está balbuceante, la organización. Pensemos en Centroamérica, por ejemplo. Yo que he tenido experiencias de haber vivido algún tiempo en países de Centroamérica, es decir, el patrimonio cultural o el patrimonio documental es algo inexistente, es decir, uno entra están almacenados en sacos, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es otro elemento, es decir, instrumentos de control, instrumentos, repositorios digitales y luego, fundamentalmente, a mi juicio, el tercer punto es el tema de la formación. El tema de la formación en varios sentidos. Primero, desde el punto de vista que hay que conocer perfectamente la legislación en materia de patrimonio cultural. Tener claro que el patrimonio histórico forma parte con otros bienes del patrimonio cultural, que es un concepto más amplio que el patrimonio documental. Es decir, a veces un objeto, un puñal, con el cual se mata a una persona, forma parte de las pruebas periciales en un juicio y, por tanto, forma parte de este asunto y eso documenta perfectamente. Yo siempre, a título de curiosidad, aquí en el periodo de la transición se detuvo al secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, que vino con una peluca que parecía una auténtica, pues un travesti, pero un travesti con mal gusto. Bueno, pues esa peluca que estaba hecha con trazas de sujetadores de señoras, pues evidentemente está en el pleito de detención de Santiago Carrillo. Bueno, eso no se debe separar, porque eso también forma parte, explica la zafiedad con la que se trabajaba en determinados momentos y además, si no se detectaba por parte de la policía ese tipo de cosas, pues también el nivel de formación de la gente. Bueno, yo creo que estas cosas son muy, muy evidentes. Y el tercer lugar, o el cuarto lugar, algo que es fundamental, que es el intercambio entre los profesionales de los países. Es decir, los archivos nacionales, los archivos nacionales son los potentes, los ricos de la materia. No, miren ustedes, si aquí lo que nos sobra es protagonismo y lo que nos sobra es no sé qué. Lo que es importante es que los archivos nacionales jueguen el rol de coordinadores de los sistemas nacionales de información. Y aquí viene otro problema que es también muy claro y que vamos a ser claros y vamos a ser autocríticos. Es el tema de los egos de los profesionales. Por tanto, es fundamental mantener cuál es el rol de cada quien y, sobre todo, algo que es fundamental, la colaboración estrecha entre los profesionales. ¿Por qué digo esto? Por lo que me refería anteriormente. Porque no se puede entender la historia de Chile sin primero partir también de las fuentes que hay fundamentales de la historia de Chile o de la historia de Perú o la historia de México o la historia de Paraguay, sin las fuentes que hay aquí. Y, por tanto, los españoles tenemos que ser conscientes que el patrimonio que hay aquí es patrimonio español, pero es patrimonio compartido y patrimonio que puede ser exactamente demandado por los países con los cuales compartimos ese patrimonio. Y viceversa, quiero decir, eso hay que tenerlo muy claro. Y por tanto, si en un campo tiene cabida la cooperación, y la cooperación cultural es en el campo de los archivos, como además demuestra que el nivel profesional de los archivos de América Latina o de los países que integramos este colectivo es un ejemplo
de lo que es la cooperación profesional en Washington, se reunieron en el año 59 las personas que entonces dirigían los archivos nacionales. Yo creo que son puntos que, bueno, dejo ahí para contrastar con mis colegas y también para el juicio de todos ustedes y que todos opinen. Muchas gracias. Doctor Severiano Hernández, muchas gracias por la muy interesante intervención. Continuamos ahora con el doctor Carlos Ruiz Abreu. Por favor, doctor. Gracias. Sobre la reflexión para la solución de la problemática en México, pues al igual que ocurre en otros países de la región, la destrucción, robo y tráfico de bienes culturales es una realidad insoslayable. Por lo tanto, la prevención, protección y cuidado de los mismos es responsabilidad del Estado mexicano, quien tiene el deber de impulsar políticas públicas encaminadas a su conservación. Recapitulando la intervención anterior, los principales problemas que afectan a los archivos de México para combatir el tráfico ilícito son la debilidad institucional, la precaria atención de los gobiernos a los archivos en todos sus niveles, la limitada cooperación internacional que se traduzca en acciones efectivas, la falta de políticas públicas y finalmente, pero no menos importante, la carencia de instrumentos de control y de consulta funcionales, tales como inventarios y catálogos descriptivos, así como reproducción digital, que permitan custodiar los acervos documentales. La escasez de políticas públicas en materia de archivos vuelve vulnerable a las instituciones ante aquellos que buscan beneficiarse de la sustracción ilícita del patrimonio documental. Si bien en México contamos con una ley general de archivos desde 2019, los trabajos para su implementación a nivel nacional han sido arduos y complejos. Es imperativo que pronto logremos el 100% de la armonización jurídica normativa de la Ley General de Archivos en todos los niveles de gobiernos para abatir los graves problemas de coordinación y ejecución de procesos en los archivos que enfrentamos actualmente. Asimismo, debemos revisar nuestra legislación a la luz de lo aprendido y asegurar mecanismos que nos permitan incorporar el entendimiento para impedir el tráfico ilícito. Ni una venta más sin reproducción, ni una compra más sin demostración de proveniencia. Pero, ¿cómo salvar a los archivos mexicanos del abandono en que muchos de sus mismos productores los tienen? ¿Qué hacer para que se reconozca su valor patrimonial? ¿Qué medidas tomar para que se reconozca la utilidad social y su transversalidad en el ejercicio de gobiernos y en su relación con la ciudadanía? ¿Cómo garantizar la preservación del patrimonio documental en nuestros países? ¿Cómo adoptar una estrategia efectiva contra el tráfico ilícito en el ámbito internacional? Preguntas que para hacer frente al tráfico ilícito debemos responder. En nuestra región es fundamental contar con el compromiso de los países de la comunidad iberoamericana. Es necesario que los congresos, foros, seminarios, talleres pasen de ser meros puntos de encuentro a ser semilleros de cooperación multilateral efectiva. La cooperación tiene como objeto principal transformarse en acciones concretas que respondan a los retos que impone la problemática. En el Archivo General de México hemos comenzado con diversas ideas para combatir el tráfico ilegal del patrimonio
documental. Pero en primera instancia es de suma importancia contar con un marco jurídico normativo que homologue terminología, procesos y procedimientos, que apoyen a los archivos de los sujetos obligados de la Ley General de Archivos en este sentido. El Archivo General de la Nación se encuentra trabajando en la colaboración de lineamientos que servirán de base para la formación de sistemas robustos de gestión documental electrónica, administración de archivos electrónicos y repositorios digitales de archivos, los cuales se pondrán a consideración de los órganos correspondientes. De la misma manera, entre las propuestas que se han generado en el Archivo General de la Nación se incluyen 3 estrategias. 1, autentificación con las dependencias encargadas de los archivos. 2, generar un protocolo ante casos de extravío. Y 3, repositorios con trabajo exclusivo de descripción, ya que mientras no hay y registrados en el registro público de monumentos y zonas arqueológicas e históricas, el seguimiento de las denuncias penales es muy complicado, debido a que en estos procesos es indispensable la información relativa a la naturaleza de los bienes, así como aquellas vinculadas con el tiempo, modo y lugar en que ocurrió el delito. Para demostrar su origen en procesos judiciales, si no contamos con imágenes digitales de los mismos, es muy difícil poder acreditar fehacientemente su procedencia. Nosotros estamos inmersos en este problema en este momento por la denuncia que hemos presentado ante nuestra fiscalía y nos hemos topado con muchos problemas. Entonces es muy difícil poder acreditar fehacientemente su procedencia. Traficar con el patrimonio documental de la nación es un delito que atenta contra nuestra identidad, obviamente, pero a los que custodiamos nos compete asegurar los medios para su preservación. Los medios informáticos son hoy pues una muestra, nuestra mejor posibilidad por el momento. Definitivamente, la labor interdisciplinaria para proteger los archivos es esencial para fortalecer los procedimientos de preservación, custodia y resguardo. En la actualidad, además, la preservación digital es pieza fundamental en la recuperación de expedientes ilícitamente sustraídos de nuestros acervos, un flagelo que debemos parar, porque es innegable que el futuro de los archivos está en el avance que nos proporciona pues, las tecnologías de la información. Actualmente debemos considerar que a causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19 nos hemos visto obligados a adoptar una forma de trabajo que garantice el distanciamiento social al tiempo que seguimos asegurando el acceso y derecho a la memoria. Estas experiencias deben ser valoradas y analizadas para fortalecer los esfuerzos y los procesos de modernización tecnológicas de nuestros archivos. Por supuesto, como es de conocimiento general, todas las acciones relacionadas a las nuevas tecnologías conllevan ciertos riesgos, ya sea por obsolescencia tecnológica, ataques informáticos, desastres naturales, barreras de acceso e incluso al propio error humano. Sin embargo, es necesario avanzar hacia una archivística basada en los medios digitales para garantizar la preservación de nuestro patrimonio documental a largo plazo. Por todo lo anterior, agradezco enormemente estos espacios para analizar y discutir las causas y las posibles soluciones a la problemática del tráfico ilícito, así como a la protección de nuestro patrimonio, ya que los archivos no solo son un antídoto contra la desinformación, la desmemoria y el pensamiento único, sino son además instrumentos de combate a la impunidad, documentos que permiten el ejercicio de la ética pública, elementos para recordar que a través de una cooperación inteligente, continua
y solidaria. Por todo, estoy seguro que podemos poner fin a esta conducta indebida. Muchas gracias. Doctor Carlos Ruiz Abreu, muchísimas gracias por la excelente intervención. Ahora, si me lo permiten, solicito a la doctora Emma de Ramón Acevedo su intervención. Doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, no mucho que agregar después de lo que han hablado Carlos y Severiano, porque han tocado en realidad todos los puntos que yo quería tratar. Tal vez lo que podríamos conversar un poco es de experiencia. Algo les conté respecto de un robo muy grande que hubo en el Archivo Nacional de Chile hace algunos años ya, que bueno, se solucionó parcialmente, se encontraron a los responsables, pero no todo el patrimonio volvió. Pero a lo que me quería referir es que, bueno, en nuestro país existe una brigada especial de la policía que persigue los delitos contra el medio ambiente y también contra los bienes culturales. Pero al momento de encontrarse con esta sustracción, que era mucha documentación, se encontraron también que no habían especialistas. Esta brigada policial es una brigada de alto nivel que naturalmente cuando trabaja con temas de medio ambiente, trabaja con biólogos, con veterinarios, en fin, y que están contratados por la propia policía y que además tienen preparación policial. Pero cuando se trataba de bienes culturales, y sobre todo referidos a documentos, no había especialistas. Por lo tanto, cuando encontraron el hilo de este grupo, de esta especie de banda, que finalmente vendía los documentos en unas ferias en Santiago, hubo que recurrir a los propios funcionarios del archivo que, con riesgo de su vida, y debo decirlo, concurrieron a este lugar a reconocer los documentos, o sea, como haciéndose pasar por compradores, acercarse ahí donde estaban a esta como librería, ¿no? Y empezar a mirar y a hojear los documentos, y los policías preparados, digamos, estaban por ahí, entonces se les enseña, sí, son nuestros documentos, y entonces cayeron así así ¿no es cierto?, como por asalto, en una cosa así. Yo les decía, por favor, chiquillos, cuídense. Yo saliendo en punta y codo, porque finalmente son delincuentes. Entonces, a lo que me refiero es a lo que hacía alusión Severiano, que finalmente no hay en realidad una preparación adecuada de parte de las policías para poder controlar este tipo de delitos, porque finalmente ustedes comprenderán, no es fácil darse cuenta de cuáles son los documentos que realmente pertenecen a un archivo, por ejemplo, a un archivo de Estado o a otro tipo de archivos. Entonces, finalmente, nosotros nos vamos convirtiendo en especies de asesores de estas unidades, y terminamos participando a veces incluso en este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que aquí falta muchas cosas. Falta que el Estado se tome en serio, y me estoy refiriendo al Estado en Chile, de Chile específicamente, pero me doy cuenta que también en otros países hace falta esto, el que realmente pueda haber personas preparadas para este tipo de tráfico, ya que es tan alta la incidencia. También falta, y en esto yo quisiera hacer realmente un reconocimiento al doctor Carlos Ruiz Abreu, que ha hecho un trabajo excelente junto a su equipo en el grupo de trabajo de prevención del tráfico ilícito en ALA. Creo que por fin hemos hecho lo que teníamos que hacer hace mucho tiempo, de ponernos de acuerdo, sentarnos a trabajar todos los archivos nacionales y otros archivos
a, por ejemplo, armar este seminario, empezar a conversar, ver qué leyes son las que nos norman en este sentido, qué protocolos hay que sean similares, poder empezar a buscar puntos en común, a ponernos de acuerdo y sobre todo una idea que surgió en este grupo hace algunas reuniones atrás, hacer una lista roja de qué es lo que estamos echando en falta cada uno de los países, qué es lo más importante, si es que pudiéramos hacer una priorización, ¿no? Pero siempre hay cosas que son muy, muy, muy relevantes, que nos hurtaron en algún momento, y que todos los archivos son nuestros dolores, así que llevamos fuertes en el corazón porque realmente son grandes heridas que nos han hecho en nuestro patrimonio. Y poder ver dónde está todo aquello y tratar de buscarlo, si es que está vendiéndose en alguna casa de remate. Pero también creo que hay otro esfuerzo que podemos hacer los archivos en conjunto, que también ha surgido en discusiones, al menos acá en nuestro país, que es poner algún control en estas plataformas como por ejemplo Mercado Libre o eBay, y hay otras más, donde se venden a la luz del día documentación de todos los países, al parecer sin control ninguno. Eso sería un asunto, no digo que sea fácil, pero sí, tal como decía Carlos hace un momento, también poner un control, es decir, tampoco se puede subir cualquier cosa a esas plataformas para vender, porque detrás de ese pseudo anonimato pueden haber piezas patrimoniales que nos hacen mucha falta a los diferentes países y que han sido sustraídas en forma ilícita. Por lo tanto, exigir algún tipo de certificación de autenticidad, de legitimidad de dueño o algo así al momento de vender. Y de ahí me gustaría tomar otro tema que tal vez no es exactamente tráfico ilícito, pero sí es un tema de tráfico y de sobre todo de pérdida de bienes patrimoniales de los respectivos países, particularmente países del tercer mundo como son los países latinoamericanos. Que además ha saltado digamos, a nuestros oídos hace poco, a raíz de una nueva venta de patrimonio documental. No es exactamente documental, pero sí lo es, patrimonio fotográfico, también son documentos, por la adquisición del Museo de Paul Getty en California de la documentación de un fotógrafo venezolano ya fallecido, eh, que por supuesto, ¿quién va a competir con la cantidad de millones que tienen o de recursos que tienen ese tipo de museos para comprar eso? Que es lo mismo que pasó con la Universidad de Texas respecto a Gabriel García Márquez, o antes nos pasó en Chile con la documentación, por ejemplo, de José Donoso, y así, innumerable cantidad de documentación de escritores, de poetas, de fotógrafos y otros que finalmente van a parar a los colonizadores del siglo XX y XXI, ¿no? Que tal vez ya no están en España, pero sí están en otros países grandes, muy poderosos de Europa y particularmente de Estados Unidos. ¿Cómo vamos perdiendo nuestro patrimonio de nuestros escritores y de nuestros grandes productores intelectuales, filósofos, fotógrafos? Los vamos perdiendo por esta imposibilidad que tenemos de aplicar las leyes que existen prácticamente en todos nuestros países, eh, que, al, eh, que al haber este tipo de ventas se privilegie ventas que nosotros consideramos que son de bienes culturales, patrimoniales, se privilegie la oferta del país antes que la del extranjero. Y sin embargo nunca hemos podido aplicar ese tipo de reglamentaciones. Eh, y es un deber de nosotros como archiveros el velar por ese tema. Y es también un tema en el que nos hace falta trabajar y trabajar mucho. Así que bueno, yo creo que yo celebro realmente el que hayamos iniciado un trabajo fuerte, apoyado por el Archivo General de México en el tema de tráfico ilícito. Celebro el que podamos seguir trabajando juntos
porque esto no es algo que vamos a poder hacer aisladamente. Cada uno de los países en su metro cuadrado necesariamente tenemos que trabajar juntos, porque naturalmente que todos estos documentos se sacan fuera de los países de origen. Y agradecer mucho la oportunidad de conversar y de decir esto con toda sinceridad, como lo hemos dicho aquí, contando todas estas situaciones que vivimos nosotros diariamente y que nos afligen tanto, ¿no? Como archiveros y sobre todo como grandes amantes de nuestro patrimonio documental. Muchas gracias. Doctora Emma de Ramón Acevedo, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por su importantísima reflexión el día de hoy. En general, pudimos apreciar pues, que es un tema complejo, en el cual hoy, aunque no hay respuestas ni soluciones definitivas, sí vemos que hay estrategias que ya están en proceso y en desarrollo en cada uno de estos países. Sin embargo, también el interés, el compromiso, la vocación de todos estos servidores públicos que nos acompañaron el día de hoy, nos han dejado ver que hay un sentido común, en el más extenso sentido de esta frase, y que voy a intentar recapitular enseguida. Algo importante en que todos coinciden en que y que pudimos escuchar ahorita fue que la cooperación internacional debe ser eficiente y que es necesaria, si no tal vez para solucionar, al menos sí para mitigar el problema, pero sobre todo es indispensable comprender que los archivos iberoamericanos son en gran parte archivos de patrimonio documental compartido, nuestro interés común, nuestra responsabilidad, nuestro deber moral implica, por tanto, comprender que es igualmente compartida. El desconocimiento o la falta de especialización de aquellos facultados para poder realizar las gestiones de recuperación de estos documentos también fue destacada en estas participaciones, tanto de las fiscalías como de los peritos, como nos dijera el doctor Severiano Hernández, pues exigen también desarrollar de forma transversal la especialidad en este tema. Por supuesto, también se mencionó muchísimo por cada uno de ellos la formación de las plantillas laborales de los archivos para poder atender apropiadamente al patrimonio, y lo mencionaron como algo determinante, así como la formación del Estado en general, porque es necesario reconocer el valor de la importancia, que nos resaltó muchísimo también la doctora Emma de Ramón. Una de las mejores formas de proteger nuestra riqueza cultural es ciertamente asegurar el desarrollo de instrumentos de control y consulta archivísticos, con los cuales se logre un grado de descripción eficiente de los documentos, así como el reconocimiento a través de reproducciones digitales fidedignas, ya que resulta imprescindible la elaboración de dichos instrumentos para la recuperación de los bienes robados o sustraídos ilícitamente. Asimismo, resaltaron como importante que los archivos, sus métodos de control, se encuentren completos y resulten eficientes, pues no solo permiten reforzar las medidas preventivas que impidan el tráfico ilícito del patrimonio documental, sino que en caso de que éste sea sustraído, también permita reunir elementos que contribuyan a su recuperación y pronta localización de estos documentos. Un tema importante que nos resaltó el doctor Severiano Hernández es que los archivos nacionales deben jugar el rol de coordinadores de sistemas nacionales, y a lo que el doctor Carlos Ruiz enfatizó que hay una necesidad de registro puntual del patrimonio de todos los archivos a lo extenso de nuestros territorios nacionales. Asimismo, la doctora Emma de Ramón nos instó a formalizar y alimentar las listas rojas para poder tener, pues, al alcance, ¿no? ¿Dónde están estos documentos o si están considerados extraviados? Destaca también que la preservación digital no solo es una medida necesaria para la recuperación, sino también como una estrategia para que la consulta no tenga necesidad de acceso a los originales, evitando de esta forma tanto la posibilidad de robo como de extravío, así como de deterioro en manos de los usuarios. Por otra parte, todos estuvieron de acuerdo en reforzar las políticas públicas, en donde, entre otras, se regula el comercio de bienes históricos. Al respecto, la doctora Emma de Ramón nos hizo una aportación maravillosa, en donde nos resaltó lo fácil que sería verdaderamente exigir alertas en ventas
de motores de comercio en línea y por supuesto dentro de regular este comercio, pues estaría implicado esa necesidad dentro de estos motores. Por otra parte, el doctor Carlos Ruiz nos instó a considerar que democratizar el acceso a los acervos con el uso de las tecnologías de información podría no solo desalentar el tráfico, sino preservar aún mejor al acervo al no tener que compartirlo. Comunicar, difundir la importancia y el valor de los archivos para que sea la misma sociedad la que procura su protección es definitivamente no solo algo en el que coinciden todos, sino algo en que el grupo de trabajo sobre el tráfico ilícito de patrimonio documental ha estado trabajando, incluyendo el conversatorio del día de hoy. Con esto concluyo la síntesis, no sin antes compartirles que nuestros participantes, nuestros asistentes, digamos, a través del Facebook, nos han compartido algunas reflexiones también sumamente interesantes que, si me lo permiten, me gustaría aprovechar este momento, si nuestro secretario ejecutivo, Marco Enríquez, nos apoya con esto, para compartirles estas declaraciones que nos hicieron. Y, por supuesto, comentándoles que hemos recibido también algunas preguntas que con mucho gusto vamos a dirigir a cada uno de nuestros titulares de archivos nacionales y que posteriormente haremos disponible en el micrositio del grupo de trabajo de tráfico ilícito. De parte de Daniel Alcántara nos comenta, debería existir un acuerdo internacional para evitar la salida del patrimonio histórico de cada país. De manera individual en cada país. Es necesario recuperar los documentos históricos, aun cuando estos obren en poder de particulares, toda vez que estos en su momento fueron sustraídos de sus lugares de origen. No se generaron por los particulares, no nacieron con ellos. Tendrían que ser devueltos de manera voluntaria. Los documentos pertenecen al país y no a las familias que y bueno, ahí continuaba, pero ya no lo pude leer. Aida Luz Mendoza Navarro nos comparte, la persecución del delito no tiene la misma atención cuando se trata de bienes culturales respecto de otros tipos de delitos. ¿Cómo interesar desde los archivos nacionales, organismos internacionales, interesar a las autoridades de los países para tratar los delitos contra los documentos de archivos o bienes culturales con rigor? ¿Sería conveniente coordinaciones con los poderes legislativos, ministerios del Interior o de Relaciones Exteriores, la Policía de Investigación, Sistema de Justicia? Vaya, creo que definitivamente. Aida Luz Mendoza Navarro comenta también, el registro oficial de los documentos de archivo es muy importante para el proceso de repatriación de los bienes culturales. ¿Cuál es la situación de los países que ustedes representan en este tema? Es claro que no es sencillo y demanda recursos. Definitivamente. Ok, bueno, pues con esto agradezco muchísimo todas sus aportaciones y todas las aportaciones también del público. Me gustaría también compartirles una excelente noticia que tenemos el día de hoy. Hoy es el lanzamiento oficial del micrositio del 10º Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica del CIATI, que fue realizado en Lima, Perú, en 2018. Y que tuvo el tema, por supuesto, de esta problemática al tráfico ilícito de patrimonio documental. Es parte de un esfuerzo que se encuentra haciendo el grupo de trabajo de tráfico ilícito de patrimonio documental de la ALA por recopilar la más información que haya al respecto y que todos también podamos participar y conocer, ¿no?, los esfuerzos y los avances que hay en cada uno de los países. Por último, quisiera decirles que les recuerdo que mañana tendremos la segunda parte de este conversatorio con la participación de los titulares de Colombia, Ecuador y Perú a las 9 de la mañana de hora Ciudad de México y a las 16 horas de España. Finalmente, me despido, no sin antes agradecer a nuestros participantes por sus nutritivas perspectivas y destacar la participación de Marco Antonio Enríquez, secretario ejecutivo de la ALA, sin quien este conversatorio no hubiera sido posible. Con nuestro agradecimiento profundo por todo su apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Severiano, Emma.